Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 11. Hoy vamos a estar estudiando esta segunda parte del Romanos 12, 11. Y lo que vimos la semana pasada, lo que estudiamos la semana pasada tuvo que ver con la diligencia, cómo el Señor nos requiere diligencia en lo que ha puesto en nuestra mayordomía, en nuestra responsabilidad. Así que vamos a continuar entendiendo cómo es que se obra en esa diligencia para agradar al Señor en lo que hacemos. Vamos a leer de pie, por favor, Romanos 12, 11. Lo vamos a leer todos juntos. Dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Padre, gracias Señor, porque encontramos en tu palabra la información que es necesaria para nuestra vida. Información que ciertamente se convierte en verdades y en principios comunicados por ti de manera misericordiosa para que tus hijos se puedan relacionar contigo, para que el hombre que no te conoce pueda tener paz contigo a través de Jesucristo y para que podamos andar de una manera en la que te honremos, en la que mostremos cuán digno tú eres de que el hombre entregue su vida con una devoción, Señor, superior, a conocerte, a amarte y a obedecerte. Gracias, Padre, porque tu palabra es suficiente para hacer en nosotros la obra que es necesaria hacer y porque también el Espíritu Santo que mora en nosotros hace esa obra, Señor, y confiamos en su trabajo. No confiamos en nosotros, Señor, confiamos en ti, confiamos en tu Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos sustenta, que nos convence, que nos energiza de tal manera que podemos poner tu voluntad por obra. Ayúdanos, Señor, a entender esta palabra que hoy estaremos escuchando, que tú dirijas y guíes cada una de mis palabras para comunicar tu verdad y que tú seas glorificado en todo. Padre, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pueden tomar asiento. Recordemos que el domingo pasado entonces hablábamos de la diligencia. Pablo dice allí en el 11, en lo que requiere diligencia, y estudiábamos cómo eso es, cómo eso solo, o toda esa frase en lo que requiere diligencia es una sola palabra. Y nosotros debemos de tener presente que todo lo que nos ha sido dicho anteriormente dentro del libro de Romanos son cosas que también requieren diligencia. Ciertamente el sermón pasado yo enfoqué el uso de esa palabra dentro del Nuevo Testamento a los pasajes donde se ocupa y cómo podemos obtener provecho de ellos, ¿no? Vimos, por ejemplo, que nuestra diligencia es requerida en el tratamiento del pecado, en el cuidado del cuerpo, en la provisión de las necesidades y en la perseverancia para tener la certeza de nuestra salvación. Son 4 pasajes donde se utiliza específicamente esa palabra en lo que requiere diligencia. Pero es importante también tenerlo y considerarlo dentro de lo que nosotros hemos estado viendo en Romanos para entender que todas las cosas que el Señor pone en nuestra mayordomía y a nuestro alcance y bajo nuestra responsabilidad requieren un esfuerzo meticuloso, que era la manera en la que definíamos diligencia, un esfuerzo meticuloso por hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos. Es decir, esto no va a pasar por casualidad. Hacer la voluntad de Dios no es un accidente, ¿no? Y por ahí no me acuerdo con quién platicaba que les decía, no es como las películas del chanfle, ¿no? Que está por ahí caminando y de repente tiran un centro, le pegó donde justo le tenía que pegar y metió gol. No se hace así la voluntad de Dios, ¿no? No nos sucede accidentalmente hacer la voluntad de Dios. Requiere diligencia, requiere un esfuerzo meticuloso, centrado, enfocado y un deseo que se promueve para poner por obra la voluntad de Dios. Y es mi expectativa que esa enseñanza te haya permitido tener una semana más diligente, donde tu enfoque, tus fuerzas se dirigieron a esas áreas de tu vida que te hacen vivir como un buen siervo de Cristo. Que hayas identificado áreas donde el pecado aún es más fuerte que tu piedad, donde te sirves a ti mismo con egoísmo más de lo que sirves a los demás, donde eres un mal administrador de la provisión de Dios, gastando más para tus deleites carnales que para el provecho espiritual,
y áreas donde tu perseverancia es tan frágil que no evidencia la obra de salvación en tu vida. Realmente espero que esta semana que pasó hayamos podido vivir algo de lo que aprendimos el domingo, porque si no lo hicimos, este sermón de hoy nos va a doler y nos va a confrontar aún más profundamente. Es una realidad que mucho tiempo de nuestra vida cristiana se nos va en tratar de conocer la voluntad de Dios. Sin embargo, es también cierto que estamos tan ocupados en que Dios nos dé las respuestas que queremos que dejamos de escuchar las directrices que Él nos quiere dar. Muchas veces nos pasa así los domingos. Estamos buscando que Dios nos responda lo que queremos saber. Ya venimos así como a ver, traigo mi cuestionario de qué le quiero preguntar a Dios y a ver qué me dice su palabra para que me responda lo que quiero saber. Y no venimos con la disposición de escuchar al Rey, al soberano, y recibir de Él lo que quiere Él que nosotros nos ocupemos. Lo que es para Él importante. En qué asuntos Él quiere que tú centres la atención. Muchas veces desaprovechamos grandes enseñanzas, y no grandes enseñanzas por la elocuencia del expositor, sino porque es la palabra del Señor la que nos está hablando. ¿Por qué? Porque andamos buscando lo que no tenemos que buscar. Estamos preocupados por lo que el Señor no quiere que nos ocupemos. Entonces, ¿cuánto tiempo de nuestra vida invertimos en clamar como los discípulos, sálvanos que perecemos, cuando estaban allí en la barca? Pero a la vez somos sordos e indolentes a las verdades con las que Dios quiere que lidiemos para nuestra santificación. Nos surge lo terrenal, ¿no? Nos surge que no estén las cosas como queremos, que nuestro cuerpo se debilite, que el sustento no nos sea suficiente. Se nos pone a temblar todo el mundo. Y de repente escuchamos una palabra y no aprovechamos todo lo que esa palabra tiene que enseñarnos. ¿Por qué? Porque nos surge lo terrenal. Por eso va a decir la palabra que andamos por fe y no por vista, porque si tú quieres ser edificado de manera espiritual, tienes que quitarte todo eso que te estorba hoy, ¿sí? Todas esas circunstancias que te atribulan, que te distraen, ¿sí? Y poner el oído atento, como decimos nosotros, para la oreja, ¿sí? Y escucha qué te quiere decir Dios. Y en eso que Dios te diga, discierne cuál es su voluntad, en qué quiere que te ocupes. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Que si tú te ocupas de esas cosas en las que Dios quiere que te ocupes, Él se va a ocupar de las cosas en las que tú necesitas que Él se ocupe. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? ¿De todo lo demás Dios se va a olvidar? No, todas las demás cosas le serán añadidas. Entonces, pensando en esto, pensando en qué tan ocupados estamos en las cosas que nos parecen importantes, que dejamos de poner por obra las cosas que para Dios son importantes, vamos a ver lo que hoy nos tiene que decir la palabra, y yo te quiero llevar a reflexionar conmigo. Dime qué son esas cosas que Dios te ha estado hablando a ti domingo a domingo. ¿Qué es lo que Dios te ha estado hablando cada miércoles que hay estudio, en cada tiempo que tienes de devocional, en cada momento de oración, ¿no? ¿Qué es lo que Dios te ha estado pidiendo? ¿Qué te ha estado comandando? ¿Cuál ha sido su instrucción y su dirección para tu vida? Tú lo sabes mejor que nadie. No lo sabe mejor tu esposa, o no lo sabe mejor tu esposa, no lo saben mejor tus hijos. Lo sabes tú. Eso que hay entre tú y Dios, ¿qué es eso que el Señor te ha estado pidiendo? Así que te voy a pedir que por un momento y por esta ocasión tomes un papel, saques tu celular donde quieras tomar notas y anotes qué es eso que el Señor te ha estado pidiendo cada vez con más claridad e insistencia por medio del consejo de su palabra, por la dirección del Espíritu Santo, por medio de la exhortación de tus hermanos, por medio de la guía de tus pastores. ¿Qué es eso que el Señor te ha estado pidiendo? ¿Cuál es esa obediencia que el Señor ha estado demandando de ti? ¿Cuál es esa obediencia que el Señor te pide a ti como su siervo, que va en contra de tu carne, de tu naturaleza pecaminosa, que va en contra de tu comodidad? Eso es lo que tienes que anotar ahí. Y ahora, apelando al mejor de tus recuerdos, como dicen en los juicios, ¿verdad? Apelando al mejor de tus recuerdos, anota ahí desde cuándo el Señor te ha estado pidiendo que hagas cambios respecto a eso. Lo mejor es una semana, lo mejor es un mes, a lo mejor ya van muchos meses, ya llevas años, ¿no?, lidiando con eso mismo.
Anótalo allí, ¿no? ¿Qué es eso que por diferentes medios y con paciencia el Señor te ha estado pidiendo que te arrepientas por la manera en la que has estado viviendo en relación a cierto asunto, que hagas un cambio de mentalidad, que comiences a actuar como actúan sus hijos? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Dios puso eso delante de ti? Y la siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿puedes identificar en tu respuesta la diligencia de la que Dios nos habló el domingo pasado? ¿O puedes ver la negligencia con la que abordas la voluntad de Dios? Hermano, y como paréntesis, si no supiste qué escribir en esa hoja, debes saber que ese es un signo del poco tiempo que estás pasando con la escritura, de poco tiempo que estás pasando en oración. Conoces tan poco a Cristo y tan poco de su obra que no has podido ver sus excelencias con tanta nitidez que puedas encontrar tus miserias con tanta claridad. Tienes un problema y no es uno pequeño. Si no supiste qué escribir en esa hoja por el bien de tu alma, yo te voy a animar a que al final de esa reunión te puedas acercar a cualquiera de tus hermanos. Puede ser a tu hermano Mauricio, a tu hermano Luis, a tu hermano Toño, a tu hermano Roberto, a quien tú gustes, te puedes acercar a mí, ¿sí? Pero que te acerques y que busquemos un tiempo esta semana para tomar un café y platicar de cómo conocer la voluntad de Dios, cómo vivir en la voluntad de Dios y qué es eso que falta en tu vida para que puedas tener interés por la voluntad de Dios más que el interés que tienes por tu propia voluntad. Pero si sí supiste qué escribir allí y has retrasado tu obediencia a Dios con el cambio que Él te pide, entonces este sermón es para ti como lo es para mí. Porque así como Dios comanda nuestra diligencia, también Dios comanda nuestra ausencia de negligencia. Y por eso va a decir el pasaje. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Cuando Pablo nos habla de no ser perezosos, él emplea una palabra que transmite la idea de alguien que actúa con lentitud o retrasadamente. No es algo o alguien que no se mueve en lo absoluto. Es más bien la idea de que lo hará de forma tan lenta que perderá la eficacia o el provecho de hacer las cosas como tendrían provecho si lo hiciera con diligencia. Por tanto, pereza no siempre significa hacer nada en absoluto respecto a las responsabilidades que se tiene. Nosotros pensamos que la pereza es no quiero hacer nada. Esa es una muestra de pereza. De hecho, ya cuando quieres hacer nada, el problema es más grave porque eso tiene que ver con rebeldía. Ya es una rebeldía más profunda. Ya no quiero hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Ya rechazo la voluntad de Dios. No me mueve a mí buscar la voluntad de Dios y hacerla. Eso ya no es pereza, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de pereza es, sí quiero hacer la voluntad de Dios, pero con calma, ¿no? Vámonos tranquilos, como dicen. No hay prisa. Eso es la pereza. Es, quiero hacerlo, pero todavía hay tiempo, ¿no? Hay que tomárselo, no hay que hacer los cambios tan rápidos, no vayamos a equivocarnos, no nos vaya a salir mal. Pereza más bien es la negligencia, el descuido y la lentitud con la que hacemos las cosas que Dios nos comanda hacer. Y eso es lo opuesto a diligencia. De hecho, la palabra pereza en el Nuevo Testamento se traduce varias veces como negligencia. Sé que tengo que hacer, pero no me corre la prisa por hacerlo. No me tengo ninguna urgencia por hacerlo. Por tanto, debemos asociar tanto la pereza como la diligencia a la velocidad. Si yo quiero ser diligente, la manera de practicar la diligencia es obedeciendo rápidamente. Si yo soy perezoso, la manera en la que se manifiesta mi pereza es haciendo las cosas que Dios me pide con lentitud, sin ninguna prisa. La diligencia no es lenta ni comienza con retardo. La diligencia es puntual y pronta. Muchas veces ha sido un tema, cómo abordar la puntualidad. Oye, no es pecado la puntualidad, no es ningún pecado, pero no estás siendo diligente. Y eso sí es pecado. Y se resuelve muy fácil, ¿no? ¿Con qué diligencia crees que el Señor quiere que atiendas a las cosas a las que Él te llama? ¿Con qué interés? ¿Con qué prontitud? ¿Con qué deseo? Mira este ejemplo de pereza del pueblo de Israel. Josué 18 dice, y del versículo 1, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida.
Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué le dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Mira hasta dónde había llegado la pereza de los israelitas. Ya habían vencido, ya habían conquistado la tierra. Eso que anduvieron anhelando durante años, durante décadas, por fin lo tenían allí y ya estaba listo. ¿Para qué? Es la tierra donde fluye leche y miel. ¿Tú qué crees que quieres hacer en la tierra que fluye leche y miel? ¿Qué quieres hacer? Pues ocuparla, repartirla, ¿no? ¿Y qué sucede? Ya habían ocupado una parte del lado del Jordán donde se quedaron unas tribus, 2 tribus, perdón. Ya habían ocupado otra parte del lado del Jordán donde se quedaron 3 tribus más. ¿Y dónde estaban las otras 7 tribus? Pues ahí, como decimos, ¿no? Enconchadas ahí, aprovechando, pues si aquí fluye leche y miel, pues allá también, pues ya para qué nos movemos. ¿Y qué les está diciendo? ¿Hasta cuándo serán negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Les dice: no sean perezosos. ¿Qué les impide tomar la tierra? Imagínate qué locura todo lo que han vivido hasta ese momento para lograr entrar a la tierra prometida, y una vez que están ahí, se amontonan en un pedazo de tierra, extienden sus hamacas y dejan la obediencia para después. Por eso comencé preguntándote qué hiciste con lo que aprendiste la semana pasada. Porque si no pusimos en práctica algo de lo que Dios nos habló a través de ese sermón, con puntualidad y rapidez, vivimos delante de Él como perezosos. Probamos un poco del descanso espiritual de Cristo, ya no sentimos el calor del infierno en nuestros pies y entonces todo lo demás puede esperar. No hay prisa por seguir siendo santificado, no hay prisa por hacer la voluntad de Dios, como si nosotros fuéramos los que les imponemos a Dios a qué ritmo nos tenemos que santificar y no Dios por medio del Espíritu Santo en nosotros. Así que veremos cómo afecta la pereza nuestra vida, comenzando con nuestro propio cuidado espiritual, el cuidado espiritual hacia otros y por último, el cuidado de lo que es físico y material. Y en primer lugar vamos a ver mi responsabilidad espiritual personal. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 5, versículos 11 al 14. Dice Hebreos 5, 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahí está. ¿Cómo eran para escuchar? Tardados, eran perezosos, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El autor de Hebreos está explicando en ese capítulo la posición sumo sacerdotal de Cristo y su relación con Melquisedec. ¿Y qué dice de ese tema? Dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Es un asunto, como si lo quisiéramos ver terrenalmente, es un asunto de doctorado, es un asunto complejo. Hay tantas cosas que explicar de eso y no van a ser fáciles. ¿Y qué les dice? No se las puedo explicar, porque tienen pereza, porque no quieren escuchar ni siquiera las doctrinas de la gracia y no quieren entender, no les despierta comezón por saber cuáles son las doctrinas de la gracia y con qué se come. No quieren aprender y entender el Evangelio. ¿Cómo les voy a explicar esto? Debiendo ya de ser adultos fuertes y capaces que pueden correr, que pueden cargar, que pueden hacer, son como niños. ¿Cómo hace un niño las cosas? ¿Cómo le hace cuando lo manda uno a limpiar su cuarto? ¿No? Pues primero va de por medio la queja, ¿no? ¿Por qué yo? ¿No? En casa es, oye, pero eso es de mi hermana. Sí, no importa, levántalo, ¿no? Luego lo hacen a la velocidad que lo quieren hacer. No hay una diligencia. Eso se lo vamos enseñando y se lo vamos comunicando a los hijos. Es lo que le está pasando aquí al autor de Hebreos. No les puedo enseñar más, no les puedo explicar más. ¿Por qué? Pues porque son flojos, son perezosos. Se han vuelto tardos para oír, es decir, retardan su entendimiento de las cosas que se le están enseñando de forma que siguen siendo neófitos. Eso es ser niño, es ser nuevo. Parece que conociste a Cristo ayer,
Parece que, no, que el evangelio te lo acaban de predicar porque luego ni te acuerdas. Eso es lo que les está pasando. Son como niños en vez de ser los maestros que deberían ser después de tanto tiempo. Hermano, hay un gran problema de pereza en tu vida si tu dominio del conocimiento de Dios, de la teología y de tu práctica de la misma siguen siendo los de un recién nacido después de tantos años. Llevas años conociendo de Dios, pero siempre es como me decía mi mamá, siempre es la misma canción. ¿Voy o no voy? Ya me dio flojera, es que ya me ocupé de esto, y no tengo tiempo a esa hora. Y no importa si conociste a Cristo ayer o si llevas 10 años conociéndolo, es la misma vida. Se trata de lo mismo. No ha habido ningún crecimiento, a pesar de que has escuchado y leído y te han dicho, sigue siendo lo mismo que cuando naciste en el Evangelio. Y no es un peligro menor, porque solo hay dos opciones realmente. O aún sigue entenebrecido tu entendimiento por falta de la regeneración, o lo que quiere decir, no entiendes nada porque no has nacido de nuevo, o eres un tremendo perezoso que no quiere desarrollar su amor y obediencia diligente al Señor. No hay otra opción, no hay un punto intermedio. O no has nacido de nuevo, o a pesar de haber nacido de nuevo, pues te la llevas a tu ritmo, te la llevas como quieres. Si tu caso es el primero, sigues perdido en tus delitos y pecados. Si tu caso es el segundo, la pregunta es, ¿qué revelará tu fruto el día en el que seas llamado a cuentas? Que llamabas Señor, Señor a un Cristo que nunca te conoció, que hiciste cosas en su nombre mientras era tu juez y no tu salvador. O va a revelar a partir de hoy que efectivamente es tu Señor, que efectivamente es tu Salvador y que entendiendo que Él quiere que seas diligente y no perezoso, entonces la carrera es, aquí se empieza y no se termina. Me voy a cansar, por eso dice Isaías que Él dará fuerzas y levantará nuestras alas como las de las águilas, porque te vas a cansar, pero eso no significa que haya que dejar de correr. Eso no significa que haya que llevársela tranquilo. ¿Eso qué significa? Que tengo que ir a buscar a Dios para que me dé más fuerzas para continuar perseverando en el camino al ritmo que Él me quiere llevar. Pero ¿qué va a mostrar nuestro fruto en el día en el que el Señor nos llame a cuentas? Y hermano, nadie se va a cansar de explicarte las doctrinas bíblicas con bolitas y palitos, como decimos. Hay suficiente amor y paciencia para hacerlo tantas veces como sea necesario. Pero la duda después de tanto tiempo siempre será, y creo que es legítima, ¿le tengo que seguir dando leche a un niño inexperto o le estoy dando leche a un cadáver? La conducta de ese cristiano de tantos años que no vive bíblicamente, ¿es solo un tránsito hacia la madurez o es una ilusión de una nueva vida que no ha sucedido en él? Hermano, ¿cuándo será la hora en la que lloremos por alimento sólido? Cuando te pongan la mamila en la boca y la avientes porque quieres probar de las delicias del conocimiento de Cristo que te hacen madurar en comprensión de las verdades bíblicas y en la práctica de esas verdades bíblicas. Cuando podrás ver el pecado como pecado con una facilidad que te permita saber todo lo que tendrías que apuntar en ese papel y lidiar con ese pecado para librarte de su poder e influencia perversa con el socorro de Cristo. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa, porque de repente no sabemos qué es lo que quiere Dios de nosotros. De repente no sabemos con qué hay que lidiar. Y si sabemos cuántos meses, cuántos años han pasado y no hemos podido deshacernos de ello. Y seguimos pidiendo leche. Y si le ponen azúcar, mejor. Tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal no es algo que consigan los perezosos y negligentes. Eso es lo que le está diciendo. Son tan tardos para oír que no saben ya ni siquiera diferenciar entre bien y el mal. ¿Y qué crees, hermano? Mientras más caminas cerca de Cristo, más claro se hace qué es lo que está bien y lo que está mal. Más claro se hace cuál es la voluntad de Dios y cuál no es la voluntad de Dios. Y más claramente puedes vivir agradándole. Pero si no caminas, siempre hay alguien que te tiene que decir. Siempre hay alguien que te tiene que estar, mira, esto es lo que está mal. Esto es lo que no le agrada a Dios. Y tú dices, pero no es nada malo. No, no es nada malo, pero la razón por la que lo estás haciendo es mala. Eso ya lo hace malo.
No lo estás haciendo para la gloria de Dios, lo estás haciendo por egoísta, lo estás haciendo porque solo piensas en ti, lo estás haciendo porque quieres conseguir las cosas que anhela tu alma, pero no quieres agradar a Dios con ellas. Entonces no es nada malo, pero lo estás haciendo por las razones equivocadas y eso es pecado. No estás glorificando ni agradando a Dios con eso. Entonces, hermano, el primer punto es, tu pereza afecta tu bienestar espiritual. No puedes cumplir con tu responsabilidad espiritual, con la responsabilidad que tienes de santificarte, de cuidarte, de renovarte, de transformarte, de entregarte a Cristo como te tienes que entregar si eres perezoso. No hay manera de hacerlo. No hay comunión, no comulgan esos dos conceptos. Santificación y pereza no van juntos. ¿Por qué no he cambiado si llevo tantos años de estar estudiando la Biblia? Pues a lo mejor es por la pereza. Porque llevas tantos años estudiando la Biblia, pero no tienes ese deseo y ese ánimo pronto de ponerla por obra. ¿A pesar de qué? A pesar de lo que sea. ¿Qué importa si se enojan? ¿Qué importa si dicen? ¿Qué importa si pierdo? ¿Qué importa si gano? No importa. Lo que importa es la obediencia y la diligencia en hacerlo. De lo demás se va a encargar el Señor. De reconocer esa obediencia, un día se va a encargar el Señor cuando estés en su presencia. Pero mientras, este es el momento de esforzarse con toda disposición para hacer lo que se tiene que hacer. Entonces mi responsabilidad espiritual hacia mí, ¿sí? Luego vemos mi responsabilidad espiritual hacia otros. Fíjate, Mateo 25:26 dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Es esa misma palabra. Siervo malo y perezoso. ¿Sí? Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Es la parábola de los talentos. ¿Qué hizo el siervo malo y perezoso con su talento? Lo enterró. ¿Por qué crees que lo enterró? Le dice, no, es que yo sabía cómo eras. Dice, no, no sabías cómo era, porque si hubieras sabido, hubieras hecho lo que tenías que hacer. ¿Por qué lo enterró? Ahí lo dice el Señor. Porque era malo, ¿sí? Su corazón no estaba en agradar a su Señor, ¿sí? Y era perezoso. Era complicado regresarle. No iba a ser fácil. Había que ser sagaz, había que ser esforzado para tomar ese talento y después regresarle a su Señor el doble. ¿Y qué dijo? No, ¿sabes qué? Mejor lo guardo. Hemos visto en las semanas anteriores la manera en la que Dios nos habilitó para un servicio conforme a su gracia. Sirvo a mi esposa, sirvo a mis hijos, sirvo a mi iglesia, sirvo a mi prójimo y a través de ello muestro el carácter de Cristo, el siervo sufriente, que vino a dar su vida en rescate por muchos. Hermano, sin servicio no hay gloria para Dios. Pero cuando entierro los talentos que me dio Dios, que espera frutos, y me ocupo de cualquier otra cosa excepto de producir lo necesario para que Él sea glorificado, la negligencia, la pereza está dañando mi mayordomía. Nosotros tendemos a asociar la pereza a la falta de ganas o motivación a hacer las cosas. Pero este siervo podría haber tenido la excusa perfecta. Dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. ¿Qué esperaba el siervo? Que el Señor le dijera, no, pues sí, la verdad sí me tenías que tener miedo. Ven, mira, no pasa nada, vete. No, no se la pasó. El pretexto era perfecto, ¿a poco no? Hasta le estaba haciendo la barba. Ya sé cómo eres, no me voy a arriesgar, tú no eres digno de que pierda tu talento. Y no se la compró el Señor. Ni siquiera el miedo ilógico, irracional que tenía ese siervo fue razón para que su Señor le tuviera compasión. La responsabilidad es responsabilidad. Eso es lo que le está diciendo. Yo te encargué algo, yo esperaba que hicieras algo con ese algo. ¿Qué hiciste? Nada. Siervo malo y negligente. La negligencia de actuar tardíamente y con lentitud en nuestro servicio a Dios y a los demás no tiene justificación ni tiene ningún tipo de razón. Ante nuestra negligencia, nunca podremos darle a Dios un argumento que lo convenza de cambiar la manera en la que nos ve, sin importar qué nos motivó a ello. ¿A qué voy con esto, hermano? Mientras no estés haciendo lo que te corresponde hacer, no importa qué cuento te pases por la cabeza. No importa con qué argumentos te trates de convencer a ti o a los demás de por qué no puedes servir. Lo que importa es que para Dios, y lo que importa es que Dios no es lo suficientemente importante en tu vida
para que detengas todo lo que estás haciendo y comiences a obedecerle de inmediato. Ese es el problema. El problema es que son más grandes tus razones para no hacerlo que tus razones para hacerlo. Son más grandes tus pretextos que el Dios que te pide que hagas. Y ahí se nos va en la pereza, en la negligencia, nuestro servicio a Dios. Y fíjate, es el servicio que prestamos a nuestra esposa cuando nos dice, oye, ayúdame a sacar la basura y tú ya estás así, con la playera acá, ¿no? Con tu licuado de lo que sea, ¿no? Ya estás viendo el partido de fútbol con las chanclas, ¿no? Y dices, no, ya mañana la sacamos, ¿no? Y no estoy hablando de ninguno de ustedes. Mi esposa es testigo que estoy hablando de mí, ¿verdad? Es eso. No le quiero servir a ella. ¿A poco le sirvo a la basura? No. ¿Qué me va a decir la basura? Gracias por sacarme. No. ¿A quién le estoy sirviendo? ¿O a quién no le estoy sirviendo cuando no quiero hacer eso? A ella. Es esa falta de servicio que tenemos hacia nuestros hijos. Que nos es más fácil comprarle cosas que enseñarles el camino de Dios. Sacrificar de nuestro tiempo, de nuestro descanso, por darles a ellos lo que necesitan, porque nosotros vamos de salida, ellos van de entrada. Una cosa me ha quedado clara en estas últimas semanas y es que, hermano, esta vida no es el descanso. No es aquí donde el Señor nos mandó a descansar. No es el reposo en el sentido físico del cuerpo. No es el reposo. Es en la eternidad. Claro que tenemos un reposo en Cristo, que sin ese reposo no podríamos llevar adelante esta obra que Él pone en nosotros. Es indispensable que nuestra fe y nuestra confianza y nuestro ánimo repose en Cristo. Pero hermano, nuestro cuerpo ya se está muriendo, que se muera por causa de Cristo. Nunca ha sido el problema si nos vamos a acabar el cuerpo, no te lo vas a acabar. Ya se está acabando. Desde el día en el que naciste el cuerpo ya se está acabando. Úsalo para obedecer a Dios, úsalo para glorificar a Dios, úsalo para que con diligencia y con esfuerzo te entregues, como Cristo se entregó para servir a los demás. No importa la razón por la que retardamos, ¿sí?, o la razón por la que obedecemos con lentitud, porque si actuáramos con fe, nada se interpondría entre Dios y nosotros. Cada una de esas direcciones, cada uno de esos mandamientos, cada una de esas instrucciones serían por y en los afectos de Cristo una acción digna de emprender con toda urgencia. Sin embargo, en vez de serle agradables, tendemos a hacer lo opuesto para nuestro Señor. Fíjate, Proverbios 10:26 dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Que no se pueda decir eso de mí delante de Dios. Que no sea yo la amargura de los dientes de Dios, que no sea yo el humo de los ojos de Dios, que en vez de causarle gratitud, en vez de causarle alegría al ver mi servicio diligente, le provoque la amargura de ver que no estoy dispuesto ni siquiera a hacer lo que de todos modos tendría que hacer. En vez de construir nuestro hogar sobre la roca, en vez de edificar nuestra iglesia sobre la piedra angular, nuestra pereza se convierte en la herramienta con la que la casa se cae a pedazos. Fíjate, Eclesiastés 10:18 dice, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. ¿Qué significa? No te estás ocupando de tu hogar, no te estás ocupando de tu casa, de tal manera que vienen las lluvias, viene el tiempo, se empieza a caer todo y después lo arreglo, después lo arreglo, después lo arreglo. Y ya cuando lo quisiste arreglar, ya era demasiado tarde. Ya se había lastimado tanto la estructura que ya era tarde. Ahora no estoy diciendo que no hay esperanza en Cristo, lo que te estoy diciendo es no te tardes en arreglar lo que tienes que arreglar, en hacer lo que tienes que hacer. Dice Proverbios 24:30, pasé junto al campo de un hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido espinos, ortigas habían cubierto ya su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿Qué vio? A lo mejor vio cómo tenemos nuestros hogares, ¿sí?, llenos de espinas, llenos de ortigas, ya se está cayendo la pared de piedra, la cerca de piedra. Y fíjate que dice el 32, miré y lo puse en mi corazón
Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Así que la pereza afecta nuestra vida espiritual y la vida espiritual de otros. Si no soy esforzado y pronto para andar en el Espíritu, y no es otra cosa el andar en el Espíritu más que andar conforme a la palabra de Dios, en los afectos y el amor de Dios, ¿sí? Me pierdo de la capacidad de aportar lo que Dios dispuso que aporte a mi hogar, a mi iglesia, y por lo tanto no lo sufro solo yo, lo sufren también los míos. Y eso un día va a volver como necesidad. Ese es el consejo que toma aquí el proverbista. Dice, lo vi y tomé consejo. ¿Cuál es el consejo? Eso un día va a venir. Todo lo que no trabajaste hoy, un día va a regresar. Todo el tiempo que destinaste a reposarte, a entretenerte, a distraerte, porque lo que tenías que hacer era demasiado difícil para hacerlo, un día va a venir y va a venir todo junto. Y ya no vas a poder responder. De por sí no estás ejercitado. De por sí no estás presto, no tienes discernimiento para hacer lo que tienes que hacer. Un día va a volver todo. Se va a volver tu necesidad. El día que nuestro matrimonio se esté derrumbando a pedazos por no haber edificado fundamentos sólidos, el día que nuestros hijos se aparten de la fe por no haberles enseñado el camino de Dios, el día que nuestra iglesia se vuelva vieja y sin vida por no haber aprendido, predicado y vivido la verdad con los de adentro y con los de afuera. La pereza da resultados, pero son resultados de los cuales nos arrepentiremos cuando los cosechemos. Claro que no hacer nada resulta en algo. Nosotros pensamos, como no hago nada, no pasa nada. No, como no haces nada, va a pasar algo. Y cuando eso pase, vas a decir, ¿por qué no hice lo que tenía que hacer? Te van a faltar horas para poder orar por lo que tuviste que haberte ocupado de orar en aquel tiempo, por lo que tuviste que haber ocupado de enseñar en aquel tiempo. Va a venir. La pereza va a venir y va a cobrar. Fíjate lo que dice Richard Baxter en un libro que se llama El Pastor Reformado. Ciertamente él habla a pastores, pero lo que va a decir es para todos. Fíjate que dice, el trabajo ministerial ha de llevarse a cabo con diligencia y laboriosidad, ya que tiene inexpresables consecuencias para nosotros mismos y para otros. Estamos buscando sostener al mundo y salvarlo de la maldición de Dios, perfeccionar la creación, conseguir los objetivos de la muerte de Cristo, salvarnos a nosotros mismos y a otros de la condenación, vencer al diablo y demoler su reino, establecer el reino para Cristo y ganar y ayudar a otros para el reino de gloria. Y se han de realizar todas estas cosas con una mente descuidada o una mano perezosa. Oh, cuídense entonces de realizar este trabajo con todas sus fuerzas. Entonces, hermano, no hay lugar para la pereza. ¿Por qué? Porque tu pereza afecta a otros. Eres parte de una familia, eres parte de un cuerpo. Lo que no hagas lo van a tener que hacer otros o lo van a dejar de recibir otros. Pero además tenemos el deber de ocuparnos con diligencia, ¿sí?, o sin pereza de nuestros asuntos terrenales. Hay responsabilidades que el Señor me encargó en esta vida con efecto en la eternidad y otras con efecto en esta vida temporal. Y con ambas debo de glorificar a Dios porque ambas fueron determinadas por Él para mostrarme su voluntad benevolente. La creación perfecta de Dios no era un espacio para la pereza, sino para el trabajo diligente. Imagínate ser el primer hombre creado por Dios y ya está todo hecho. ¿Qué falta? ¿Qué más podría hacer Adán para completar la creación? Nada. ¿Pero qué le encargó Dios? Que se ocupara de la creación. Había trabajo que hacer en una creación perfecta, hermano. Dime si no hay trabajo que hacer en este momento que nuestro mundo está caído. Dime si no hay trabajo del cual ocuparnos ahora que no todo cae del cielo, no todo se da así nada más. Hay que ocuparnos de... La corrupción del pecado nos ha hecho pensar de forma impía respecto al trabajo. Y es por ello que Dios ha dejado su consejo para lidiar con nuestros deseos carnales de evitar el trabajo y de ser perezosos. Fíjate, Proverbios 6:6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor,
Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo otra vez. Así vendrá la necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Si una hormiga que no tiene señor es diligente para proveer para sus necesidades y la de los suyos, nosotros que tenemos un Señor digno de toda honra, hemos de exhibir su dignidad por la manera esforzada y disciplinada en la que trabajamos. Dice Proverbios 21:25, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. ¿A qué velocidad trabaja el perezoso? No tan rápidamente como para sustentar su vida. Ahí hace algo, ahí hizo otra cosa, pero come más rápido de lo que trabaja, ¿a poco no? ¿De qué sirve que haga? Si no lo hace a la velocidad a la que necesita para sustentar su vida y sustentar la vida de los suyos. Este mundo nos ha dado una buena dosis de su mentalidad cuando nos volvemos tan selectivos con el trabajo que dejamos la voluntad de Dios de que trabajemos en espera mientras aparece el trabajo de nuestros sueños. Es esa idea de que si haces lo que te gusta, entonces no sentirás que vas a estar trabajando, ¿no? Si haces lo que te gusta, ya no es trabajo. Hermano, eso no tiene ninguna aplicación en la vida del creyente. No podemos abrazar esa noción, ¿no? Sino la pasión de deleitarnos en hacer la voluntad de Dios, por lo cual vas a estar listo y dispuesto para hacer cualquier cosa que agrade a Dios, ¿sí? Para tomar cualquier trabajo que agrade a Dios, para ocuparte de cualquier actividad que agrade a Dios, aunque a ti no te agrade. Porque ¿qué importa si no te gusta? Nunca se trató de ti, ¿o sí? ¿De quién se trata? De Dios. Y de a través de tu trabajo esforzado, ¿servir a quién? A los tuyos. Ahora nos venden esa idea de, es que si no me gusta mi trabajo, me cambio de otro. Y echamos por la borda años de trabajo y años de esfuerzo que hemos construido allí. Y yo no estoy diciendo que sea malo cambiarse de trabajo. Lo que estoy diciendo es que es malo despreciar el trabajo. Cámbiate de trabajo, pero ya que tengas otro firmado. Cámbiate de trabajo, pero que ya que tengas asegurado el sustento que ya tenías antes. No dejes una cosa buena por una cosa a ver si está buena. Deja algo bueno por algo al menos igual de bueno, de tal manera que puedas seguir cumpliendo con tu responsabilidad. Proverbios 22:13 dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Fíjate la facilidad con la que el perezoso encuentra pretextos para ocuparse de su responsabilidad de trabajar. ¿Cuántos no sacaron el máximo de su pereza con lo del COVID? Ni les importaba el COVID. Pero ¿cuál era el pretexto perfecto para no tener que ir a la oficina? ¿A poco no? Para no tener que despertarse temprano y bañarse y tener que preparar. Era el pretexto perfecto. ¿Qué importa si me enfermo? Ahora sí, como decimos, vimos burro y se nos antojó viaje, ¿no? Y todos a sus casas. No es muy peligroso trabajar, ¿no? Pero no fuera porque que estrenaban película, porque ahí sí no era tan peligroso. La facilidad del perezoso para encontrar pretextos que lo alejen de la responsabilidad del trabajo debe ser cambiada por la facilidad para encontrar razones en Cristo para ocuparse de su hogar y de los suyos, como Él sustenta y cuida a su iglesia. Dice Proverbios 19:15, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Proverbios 24:10, si fueres flojo en el día de tu trabajo, tu fuerza será reducida. Y no está diciendo que te vayan a quitar fuerza, sino que en realidad tienes muy poca fuerza. O sea, cuando vengan cosas, lo que está diciendo es cuando vengan cosas peores, no vas a tener cómo enfrentarlas. Si no puedes ni siquiera hacer lo mínimo. Proverbios 15:19, el camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. La actitud del diligente es trabajar arduamente en los buenos tiempos para estar listo cuando vienen los tiempos malos. Es una actitud de prosperar tanto como se pueda durante las vacas gordas. Y fíjate qué interesante, sin que eso implique sacrificar mi comunión con Cristo, con la iglesia. No es, no, pues si se trata de prosperar cuando me vaya bien, pues sí puedo prosperar. Ya no los voy a ver tal día, ya no me voy a poder reunir con ustedes, ya quítenme del servicio que tengo porque no lo tengo que prosperar porque ¿y si nos va mal?
No es esa la actitud. La actitud es trabajo todo lo que tengo que trabajar, ¿sí? Siempre teniendo tiempo para ocuparme de las cosas que el Señor quiere que me ocupe. El problema no es que le falten horas a nuestro día, el problema es que no sabemos administrar nuestro tiempo. El problema es que no sabemos cómo acomodar nuestras prioridades. El problema es que no sabemos a qué decirle que sí y a qué decirle que no. Queremos hacerlo todo y que todo resulte como nosotros queremos y al final, si no sale, ¿qué es lo primero que sacrificamos? Ya no puedo ir a la iglesia, tengo que trabajar. Es como, oye, pues ahí háganme manden a traer al cirujano, tengo que ocuparme de muchas cosas, ahorita el cuerpo va a andar sin riñón porque no voy a poder venir. ¿No? Es una actitud de prosperar tanto como se pueda durante las vacas gordas para tener provisiones guardadas para el día de las vacas flacas. El Señor, lo dice Corintios, el Señor siempre nos da todo, ¿sí? De manera abundante. ¿Para qué? Para que en todo tengamos generosidad. Ahora, no significa que a todos nos va a dar lo mismo, pero la promesa del Señor es la misma para todos. Vas a tener lo suficiente. Y cuando no tienes lo suficiente, hay dos cosas. O no estás trabajando lo suficiente o no estás administrando bien tu trabajo. Y no trabajar lo suficiente puede significar, pues estoy en un trabajo que me explotan, pero es el único que tengo. Pues no, otra vez te lo digo, sigue en ese trabajo, no te pierdas esa provisión, pero busca otro que te permita ganar más por ocupar el mismo tiempo para ello. Proverbios 24 dice, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. El Señor no nos manda a vivir para trabajar, pero tampoco nos concede el derecho de vivir sin trabajar. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto. Fíjate, Pablo dice, yo ya se los había dicho cuando estuve con ustedes y ahora se los escribo en la carta por si se les está olvidando. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. No hay lugar dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, en los hijos de Dios, para no trabajar. Ni Dios quiere que vivamos para el trabajo, pero tampoco quiere que vivamos y digan, no, es que tengo una fe increíble. No trabajo, el Señor me va a sustentar. No es esa la fe. La fe es que a través del trabajo arduo y diligente con nuestras manos, ¿sí?, el Señor provea para nuestras necesidades. ¿Sí? Primera de Timoteo 5 dice, manda también estas cosas para que sean, ¿cómo? Irreprensibles. Como que es muy fácil asociar el concepto de irreprensibilidad al pastor o a los diáconos. Esos sí tienen que ser irreprensibles. Aquí no le está hablando a ninguno ni a pastores ni a diáconos, le está hablando a todos. ¿Cómo tenemos que ser? Irreprensibles. Fíjate, en 2 de Tesalonicenses dice Pablo, os ordenábamos esto. Es un mandato, es una orden. Pablo no les está dando la opción. Si quieres trabaja, si no, nos vemos el siguiente domingo. No, les dice, les ordena que trabajen. Y aquí en 1 de Timoteo 5 dice, manda. ¿Qué les está diciendo? Ordénales, sácalos a trabajar. ¿Por qué? Porque no van a querer. Es natural no querer trabajar. ¿Quién no quisiera ya estar jubilado? ¿Quién no quisiera ya recibir pensión? ¿A poco no? No es natural, no es nuestro deseo natural ir a trabajar. Duele, va contra la carne y hay que hacerlo. Porque de esa manera mortificamos la carne para anhelar lo que es eterno, para anhelar el descanso que no es de este mundo, para anhelar el descanso que solo nos puede dar el Señor. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y decía el domingo pasado, no provee para los suyos, y ahí está hablando en ese contexto de las viudas, ¿no? Como parte de la familia extendida que uno tiene y que dice, tengo que proveer para ellos, ¿no? Pero también decíamos el domingo pasado, somos miembros los unos de los otros. También nos proveemos para nuestras necesidades. ¿Cuántas veces a través de las ofrendas hemos podido ayudar a hermanos que están padeciendo alguna necesidad?
¿De dónde va a salir eso? De los hermanos fieles, que trabajan, que se esfuerzan y que son obedientes en ofrendar para que esas necesidades puedan ser cubiertas. Dice, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué dice? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No lo veo yo en otro pasaje de la Escritura con tanta dureza como le está usando aquí Pablo. Para una cosa que parece tan simple, trabajar o no trabajar. ¿Cómo niega la fe el perezoso? No es con sus palabras, es con sus acciones. O más bien con su falta de acciones para honrar a Dios a través de su trabajo diligente. Y este es un llamado tanto para hombres como para mujeres. Peca de la misma manera el hombre que no provee para su hogar, como la mujer que no se empeña en criar y administrar su hogar diligentemente, sin distraerse ambos con afanes pecaminosos. Este pecado puede ser de todos. Entonces, hermano, la pereza puede afectar nuestra vida espiritual o no puede, afecta. La pereza afecta la vida espiritual de los que están, ¿sí?, a nuestro alrededor, de aquellos con quienes Dios nos puso para velar por ellos, ¿sí? La pereza afecta cómo sustento, cómo proveo, cómo cuido yo materialmente, ¿sí?, también de aquellos que Dios puso, de mi propia vida y de los que Dios me puso. Y vamos a terminar con Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 12. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué tienen que imitar de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas? La diligencia con la que lo persiguen. ¿Por qué nosotros tenemos tanto reconocimiento para los puritanos, para los reformadores? ¿Por qué? Porque fueron muy diligentes en lo que a nosotros nos cuesta ser diligentes. Porque le dieron el lugar a la palabra de Dios que a nosotros nos cuesta tanto trabajo darle. Porque entregaron sus vidas, su tiempo para enseñarle a la gente a seguir a Dios, a amar a Dios, a obedecer a Dios de una manera en la que nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Pero fíjate qué dice. Dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, es la palabra diligencia, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. No podemos ser los dos. O somos diligentes o somos perezosos. No puedo ser diligente y perezoso simultáneamente. O me ocupo de las cosas que me tengo que ocupar y la manera en la que Dios me ve es como un hijo diligente que se está ocupando de su voluntad, o soy un perezoso que tiene que lidiar con su pecado, que tiene que arrepentirse de su pecado, reconocer, ¿sí?, cómo ha sido afectado por ese pecado y pedir auxilio en arrepentimiento, en confesión, para ser perdonado de ese pecado y poder ocuparse de las cosas que se tiene que ocupar con diligencia. El perezoso no nace, el perezoso se hace. Así que te voy a pedir que vuelvas a sacar tu hojita y apunta ahí, ¿sí?, 1, 2 o 3 cosas de las que Dios quiere que te ocupes esta semana para ser diligente en lo que Él te ha llamado a ser diligente y abandonar la pereza, siguiendo el ejemplo de Cristo y de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermano, alcanzar la eternidad no es entrar a un barco de crucero. No es yo me subo, alguien maneja, alguien hace que el funcione, alguien se encarga de que tenga comida, alguien se encarga de que tenga diversión, alguien se encarga de que tenga aire acondicionado, alguien se encarga de que tenga la cama tendida. No es subirse a un crucero. Es estar dispuesto a perderlo todo en esta vida, ¿sí?, para ganar a Cristo. Es estar dispuesto a dejarlo todo, a abandonar todo, a desprenderse de todo lo que no nos sirve para alcanzarla. Dice Hebreos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo la tenemos que correr?
como perezosos o con diligencia. Entonces, hermano, es con esfuerzo. No te vas a ganar la salvación con tu esfuerzo, no. Esa es gracia. Pero Dios le da gracia a hombres y a mujeres que recibiendo esa gracia se ocupan diligente, esforzada y apasionadamente por alcanzar las promesas que Él les dio. Por tomar su cruz y seguir a Cristo. ¿A qué velocidad irá Cristo? ¿Cómo querrá Él que me ocupe de seguirlo? ¿Qué tan lejos voy de Cristo si camino a la velocidad que yo quiero caminar? ¿O qué tan cerca voy de Él? Porque soy esforzado, porque no soy perezoso. Puedo ir y puedo decir, ahí voy, detrás de mi Cristo, o se me perdió ya Cristo de tan lento que voy. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Padre bendito, gracias Señor, porque sabemos que somos amados por ti, porque sabemos que buscas nuestro bien, Señor, pero no solamente lo buscas como algo que anhelas, sino que te has ocupado de nuestro bien, tú diligentemente, Señor, poniéndonos ejemplo, de tal forma que tengamos todo lo que necesitamos para vivir una vida que te agrada y una vida conforme a la fe de Jesucristo. Señor, ahora es nuestro turno, de viendo toda esa diligencia de tu parte, viendo toda esa disposición y esa obediencia de Cristo a favor nuestro, que nosotros también nos determinemos a actuar con urgencia, a dejar atrás, Señor, las cosas de niños, a dejar atrás la pereza, a dejar atrás las apariencias, Señor, a dejar atrás nuestras comodidades y seguirte, entendiendo que seguirte es tomar una cruz e ir en pos de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, que con tu Espíritu Santo y con tu palabra limpies nuestras vidas y nuestros corazones de toda pereza por las cosas espirituales en nuestra vida personal, de toda pereza por las cosas espirituales que afectan la vida de mi familia, que afectan mi matrimonio, que afectan a mis hijos, que afectan a mi iglesia, y de toda pereza que no me permite también cumplir con esas responsabilidades de sustento que tú me has puesto, con esas responsabilidades de cuidado afectuoso, tierno, también sacrificial, para suplir lo que falta en nuestros hogares, para suplir lo que falta, Señor, para hacer la obra de expansión del Evangelio. Padre, no nos dejes seguir igual. Que el próximo domingo, Señor, no nos volvamos a sentar con la misma pereza con la que hemos vivido hasta hoy. Que no nos conformemos, Señor, con esa lentitud, con esa tardanza para obedecer. Que con amor y con paciencia tú muevas todo lo que sea necesario para despertar en nosotros ese fervor y ese deseo de hacer tu voluntad de manera expedita, Padre. Y sabemos que eso no está en nuestras fuerzas, pero sabemos que está en nosotros porque tú has puesto al Espíritu Santo a morar en nuestras vidas. Y pedimos su ayuda, pedimos su socorro, para que sea el Espíritu Santo quien nos esfuerce y para que a través de esta palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón podamos ser convencidos de que a la eternidad se entra corriendo, Señor, no arrastrándose, Padre. Ayúdanos, porque te queremos glorificar en todo y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.